Hay movimientos sociales que de repente parece que lo tienen todo para triunfar. Tienen apoyo de la gente, ideas que parecen justas, un futuro que se ve brillante. Y sin embargo, tropiezan, se desvanecen. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué fracasan las grandes ideas? Pues hoy vamos a intentar entender este rompecabezas. La pregunta, en el fondo, es bastante directa. ¿Por qué tantos proyectos políticos que pintaban genial, que incluso tenían un montón de apoyo popular, terminan en nada? Y ojo, que no suele ser por falta de buenas intenciones. La respuesta, como veremos, es mucho más compleja y tiene que ver con un choque frontal contra la cruda realidad política. Venga, empecemos por el principio, por el que quizá es el error más común, un proyecto sin su gente. Vamos a ver una de las desconexiones más bestias y que más a menudo se pasa por alto, la que hay entre una visión política, por muy grandiosa que sea, y la gente que se supone que tiene que construirla. Y para entender todo esto nos vamos a apoyar en las ideas de un pensador latinoamericano, Hugo Zemelman. Su análisis, y esto es clave, nace de estudiar muy de cerca la experiencia del gobierno de Salvador Allende en Chile. Pero él no se preguntaba solo por las presiones de fuera, que las había, y muchas. Se preguntaba por algo más sutil, cómo los propios implicados, desde dentro, afrontaron ese momento histórico. Y aquí, justo aquí, está la madre del cordero, el problema central que identificó Zemelman. Por un lado tenemos la gran visión, el proyecto ideológico, el sueño de una sociedad completamente nueva. Y para el otro, la realidad de los actores, o sea, las capacidades reales, las limitaciones, las necesidades del día a día de la gente, de los sindicatos, de los partidos, vaya, de quienes tienen que poner los ladrillos de esa visión. Y lo que pasa a menudo es que entre una cosa y la otra hay un abismo. Y esta cita de Zemelman de verdad lo clava. Uno de los errores es pedir a un actor más de lo que puede dar. Es el peligro de diseñar proyectos para lo que él llamaba sujetos inexistentes. Es decir, esperar que gente que en la vida real no tiene la fuerza, ni la organización, ni los recursos necesarios, pueda levantar una transformación gigantesca. Es que eso, al final, es una receta para el desastre. Vale, pero esto no es solo un problema de puertas para adentro, ¿eh? Ahora vamos a ampliar el foco. Pasamos a la segunda parte, la presión de la globalización. Porque claro, ningún proyecto local vive en una burbuja. Se tiene que enfrentar a unas fuerzas externas enormes que complican el tablero de juego una barbaridad. A ver, es que la lógica del capital transnacional es una pisonadora. Primero, te meten una competencia brutal que te obliga a estar mejorando la producción sin parar. Para eso, claro, necesitas innovación tecnológica, que es carísima. Esa tecnología, a su vez, suele dejar a gente sin trabajo, y para que todo el tinglado sea rentable, necesitas vender en mercados gigantescos. Es un círculo vicioso que concentra el poder y el dinero en muy, muy pocas manos. Y esto nos lleva a un punto que es crucial. El mercado mundial no es un campo de juego libre y justo para todos. Para nada. Es un espacio controlado. Zemelman cuenta un ejemplo que es fantástico. Unos exportadores de fruta chilenos hacen un esfuerzo tremendo, invierten, fletan sus propios barcos para vender en Nueva York y así ahorrarse intermediarios. ¿Y qué pasó? Pues que la fruta se les pudrió en los barcos, no les dejaron descargar. ¿Por qué? Porque no controlaban el puerto. El mercado, amigos, tiene dueños. Bueno, hemos visto la desconexión interna y la presión que viene de fuera. Ahora, en esta tercera parte, vamos a rizar el rizo y a mirar de nuevo hacia adentro, hacia uno de los peligros más sutiles y traicioneros, cuando la propia ideología se convierte en una trampa. Para esto, Zemelman usa una palabra, ideologismo. ¿Y qué es? Pues ocurre cuando el discurso político se vuelve tan rígido que se enamora de sí mismo. Es como una especie de narcisismo ideológico. Imagina una cámara de eco, como en las redes sociales, donde los líderes se escuchan a sí mismos una y otra vez, en bucle, mientras la realidad, la de verdad, va por un camino completamente distinto. Y para que se entienda bien, Zemelman cuenta una anécdota brutal de la experiencia chilena. Dice que el discurso de un dirigente del Comité Central y el de un organizador de barrio eran literalmente totalmente diferentes. El primero hablaba en términos súper abstractos, de un conflicto militar casi inevitable para el que, por cierto, no tenían fuerza. El segundo, el que pisaba la calle, hablaba de solucionar los problemas del día a día de la gente. Esa brecha, ese abismo entre discursos es peligrosísimo. Claro, esta desconexión crea un choque de trenes, una tensión tremenda entre dos relojes que van a ritmos distintos. Por un lado está el tiempo largo del proyecto, la visión histórica, el futuro ideal, pero por otro está el tiempo corto de la gente, el día a día, las facturas que hay que pagar, las necesidades urgentes. Y un proyecto que solo habla del tiempo largo pero no da respuestas en el tiempo corto, pues al final pierde a su gente por el camino. Vale, hemos pintado un panorama un poco negro, ¿no? Pero, ojo, que Zemelman no se queda en la queja, también propone una solución. Y con esto entramos en la cuarta parte, aprender a ver la realidad de nuevo. Se trata, ni más ni menos, que de un método para dejar de inventarse realidades y empezar a trabajar con la que de verdad tenemos delante.
Su idea central es algo que llama estudio del presente. Y la gracia está en que no se trata de coger una teoría, la que sea, y aplicarla a la realidad como si fuera una plantilla. No. Es justo al revés. Se trata de observar el momento actual con la mente muy abierta para descubrir qué posibilidades reales, qué caminos de verdad viables existen en esa realidad tan compleja. Y para hacer esto, propone lo que llama la reconstrucción articulada. A ver, pensemos en un buen médico. Cuando vas a la consulta, no te mira solo la garganta, te pregunta por todo, ¿verdad? Porque entiende que el cuerpo es un sistema donde todo está conectado. Pues esto es igual. Hay que entender la realidad no como trocitos separados, sino como una red, donde lo político, lo económico y lo cultural se influyen constantemente. La herramienta para conseguir esto es la problematización. Suena un poco raro, pero es sencillo. Consiste en coger un problema, por ejemplo, el tráfico en una ciudad, y en lugar de buscar una solución rápida, expandirlo, empezar a tirar del hilo. ¿Con qué se conecta esto? ¿Con la falta de transporte público? ¿Con la política de vivienda? ¿Con los intereses de la industria del automóvil? Al hacer esto, de repente, ya no tienes un asunto aislado, tienes un campo problemático, y ahí es donde puedes empezar a ver las soluciones de verdad. Y todo este método se apoya en 3 ideas muy sencillas pero potentísimas sobre cómo funciona la realidad. Primero, que la realidad está siempre en movimiento, nunca está quieta. Segundo, que es una articulación de procesos, o sea, que todo está conectado. Y tercero, y esto es muy importante, que tiene una direccionalidad objetiva. La propia realidad contiene futuros posibles que se pueden activar si se sabe cómo. Venga, que llegamos ya a la recta final. Vamos a atar todos los cabos y a sintetizar la lección clave de todo este análisis en nuestra quinta y última parte: unir la visión y el hoy. Al final, después de todo este recorrido, la idea central, la clave de bóveda para que un gran proyecto no se estrelle, es esta. Hay que construir un puente sólido que conecte el horizonte lejano de la visión política con el mundo inmediato, con el día a día de la gente. Si no hay ese puente, la visión se queda flotando en el aire y la gente se queda en tierra. Y ese puente no se sostiene en el aire. Necesita 2 pilares de hormigón armado. Por un lado, políticas concretas que solucionen problemas reales, ahora, y por otro, un análisis constante y, sobre todo, honesto de la realidad. Las 2 lecciones clave, por tanto, serían estas. La primera, que ninguna gran idea sobrevive si no responde a las necesidades urgentes de la gente. Y la segunda, que la herramienta más poderosa para cambiar las cosas no es la ideología más pura, sino un análisis valiente de la realidad tal y como es. Y cerramos con una pregunta, para que nos dé que pensar. En una época como la nuestra, que está llena de grandes discursos y promesas de transformación total, ¿cómo conseguimos mantener los pies en la tierra? La lección de Thälmann parece clara. El camino hacia un futuro mejor no se construye solo con sueños, sino con un entendimiento profundo y muy valiente del presente.